Apocalipsis capítulo 20, hermanos, versículo 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Tremenda lectura es esta, amados hermanos, y para muchos una lectura de mucha complicación. Juan el apóstol sigue recibiendo las visiones del Señor. Ya para esta altura de las lecciones que hemos aprendido y que hemos escuchado, entendemos, hermanos, que Dios está transmitiendo un mensaje urgente a la iglesia que está pasando por muchos problemas de persecución, de peligro, de muerte, de despojo de sus bienes, de aislamiento, de también haberlos llevado a otros lugares, ¿verdad? Por ser cristianos. El cerco de la persecución parece que Satanás, a través del gobierno romano, cada vez lo va poniendo más estrecho, cada vez los cristianos batallaban más para sobrevivir en ese tiempo como personas, debido a que por no aceptar la adoración, hermanos, al emperador, cada vez se les complicaba más poder subsistir en ese tiempo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Tengan en cuenta lo siguiente, hermanos. Esta es una visión. Juan no está comenzando algo nuevo. Juan continúa la serie de visiones que trae. Y en el cielo, la visión que Dios les da, ve un ángel, dice el versículo 1, que viene descendiendo del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Todo esto es solamente mental, es una visión. ¿Cómo puede imaginar usted a un ángel cuando los ángeles son imperceptibles a nuestros ojos? ¿Qué tipo de cadena trae para atar a Satanás? ¿Cuál es la llave? ¿Cómo será la llave del abismo? Nada de esto es literal, es solamente simbólico. Versículo 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Físicamente, literalmente, Satanás no puede ser amarrado, ¿verdad? Y se le identifica aquí con diferentes títulos que ha adquirido a través de los tiempos, como el dragón o la serpiente antigua, diablo y Satanás. La palabra diablo significa enemigo, adversario. Sea, como lo queramos conceptuar, como la serpiente antigua, aquella que engañó a Adán y Eva en el paraíso, o como el dragón del Apocalipsis, sigue siendo un adversario. Es el enemigo número 1 de Dios y de nosotros. Y todo el Apocalipsis gira en torno a esa batalla espiritual entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Y la decisión las tomamos nosotros, los cristianos, a quién vamos a obedecer. Y esos cristianos de Asia Menor, de la Odisea, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, estaban siendo merodeados, estaban siendo grandemente aguijoneados por el imperio romano, que había, hermanos, convenido en levantar en muchos lugares estatuas del emperador Domiciano. Y como al estilo de Nabucodonosor en el libro de Daniel, cada vez que oigan el ruido de la trompeta, de la tambor, de la zampoña, de salterio, tienen que hincarse y tienen que alabar al emperador como si fuera un dios. El cristiano ya no encontraba un lugar. De hecho, Juan estaba desposado en la isla llamada Patmos, ¿recuerdan? Y había sido llevado allá por causa del evangelio.
Habiendo leído este versículo 1 y 2, permítame llegar al 3 y luego regresarme al capítulo 1, dice el 3, que una vez lo amarró, dice, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. El ángel amarró con esa cadena a Satanás, lo tiró al abismo y lo encerró porque traía la llave del abismo. Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ha oído usted la teoría o la palabra premilenialismo? Si ha oído la palabra premilenialismo, estos son los versículos fuertes. Este es el tronco de la falsa teoría del premilenialismo. La palabra milianismo o premilenialismo tiene la palabra 1000, como está aquí, que fue atado por 1000 años Satanás. Entonces los expositores del premilenialismo encuentran en este capítulo, especialmente del versículo 1 al 6, los textos más fuertes para exponer una doctrina que no tiene peso, que no tiene fundamento en ninguna otra parte de la Biblia, más allá en esta visión. Por eso quiero que ustedes pongan en su mente, primeramente, esto es una visión, no es nada físico. Y luego lo otro que quiero que conecten antes de comenzar mi lección, que vayan al capítulo 1 de Apocalipsis para recordarnos, y los versículos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Si ustedes me prometen hacer esta conexión, entonces lo demás es como si tuviéramos un carro automático. No vamos a ir metiendo cambios. Es solamente todo lo demás entra solito. Capítulo 1 de Apocalipsis, versos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta es una revelación que viene de Cristo, que se la dio a Juan para manifestársela a los siervos, es decir, a los cristianos, sobre cosas que deben suceder pronto. Juan escribe en el año 95 del primer siglo. Así que nada de lo que Juan vio, nada de las visiones, tienen su cumplimiento o van a tener su cumplimiento, porque la teoría premilenialista aboga que ya mero viene Armagedón. Por lo tanto, cuando venga Armagedón, habrá comenzado el principio del fin. Por eso le dije, nada tiene sustento en la Biblia. Lo de ellos, el premilenialismo, es solamente una teoría nacida en la mente del hombre, no en la exposición de la palabra. Estoy tratando de que desconectemos lo que ellos quieren que conectemos, pero lo estamos desconectando con la Biblia. No me escucha a mí, lea lo que dice la Escritura. Estas visiones, esto que Dios a través de Jesucristo le concedió a Juan, es para los hermanos que en el primer siglo estaban luchando ferozmente por sobrevivir. Y que muchos de ellos preguntaron, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a liberar? Ya ven. Dios ve a su pueblo sufriendo, y como todo padre que mira a sus hijos sufrir, quiere darles un apoyo. Todavía tenían que pasar, como la oración que dijo el hermano Diego ahorita y la petición de nuestro hermano Alex. Ayúdanos a ¿qué? A solamente encontrar paz y tranquilidad. O sea, no te estamos pidiendo, si esto es la prueba que tengo que pasar, como dijo Cristo, no te pido que quites de mí esta copa, solamente que se haga tu voluntad. Ayúdame, dame la fuerza a que yo pueda pasar por este camino que tú quieres que pasemos, pero haciendo tu voluntad, no la mía. Y los primeros cristianos ya estaban gritando, Señor, ¿hasta cuándo vas a venir a liberarnos? Y por eso es que el Señor envía estas visiones. Verso 2 dice que ha dado testimonio, hablando de Juan y los discípulos, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Escucha el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El común denominador de esos tres textos es darle valor a los cristianos que en ese momento necesitaban que Dios los arropara y les dijera: yo voy en medio de esta tribulación, yo voy con ustedes, quédense conmigo. Lo que Cristo le dijo a sus discípulos cuando vino a la tierra. Ahí en Mateo 23:37, cuando subió a Jerusalén y lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas los que te son enviados. Cuántas veces quise cobijarte como la gallina hace a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Ahora tu ciudad es asolada y dejada sola. Dijo el Señor: yo voy con ustedes, solamente quédense conmigo, no tiren la toalla. Esto va a pasar. Ahora sí, con esto en mente, mi lección más o menos está encaminada a este pensamiento. El atamiento de Satanás es parte de los enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo derrotados en este momento ya eran dos: la bestia y el falso profeta. ¿Queremos leer un poquito? Vamos otra vez a Apocalipsis, el capítulo 19, tema que predicamos hace 3 semanas. Apocalipsis capítulo 19. Ya quedó identificada plenamente la bestia. El capítulo 19, que no es otra cosa más que el imperialismo religioso que Roma estaba poniendo. Dice Apocalipsis capítulo 19, versos 19 y 20: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este es el Armagedón del cual hablábamos. ¿Cuál guerra? Porque mire el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Se pusieron para pelear la bestia, como dice el versículo 19 y 20, y también, hermanos, el falso profeta. Listos para pelear contra el que montaba el caballo blanco, con aquel que decía el verbo de Dios. ¿Dónde está la guerra? Yo no vi nada. Ya el 20 dice: y los apresó y los lanzó al lago de fuego eterno. Entonces, lo que quiero decir es que ¿quién va a poder contra Dios? Cuando Dios dice hasta aquí se acabó. Y estos que estaban listos para luchar, que traían todas las estrategias, simplemente el versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellos las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Recuérdese, déjenme recordarle, yo sé que si ustedes no están leyendo constantemente, su servidor lo trae en la mente porque he estado estudiando por 8 meses todo esto. El Imperio Romano dijo: nuestro emperador es Dios. No se reconoce ningún otro Dios más que el emperador. Y claro, los cristianos, ellos decían: no, esto no es Dios. Dios es nuestro Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero entonces estos comenzaron a decir, salió el falso profeta, que era el comité que en todo el imperio forzaba a todas las personas que adoraran al emperador. Y claro, donde comenzaban a encontrar núcleo de cristianos, comenzaban a llegar a Roma las órdenes: aquí hay personas que no te hacen caso. Y entonces el imperio mandaba a ese comité, el falso profeta, y les comenzaba a dañar físicamente, a encarcelar, a despojarlos de sus bienes, a no venderles, a no dejarlos comprar si es que al caso tenían, a expulsarlos, a matar a sus hijos, y comenzaban las cosas cada vez a ponerse peor. El falso profeta es el comité que hacía válida la religión romana. No estoy hablando del catolicismo. El catolicismo aquí todavía no existe. El catolicismo no llega hasta el siglo III, casi comenzando el siglo IV. ¿Sí? Cuando se convierte Constantino,
Ahí es cuando dicen que Constantino fue el primer papa cristiano. Él no tuvo nada de cristiano. Si ustedes estudian lo que él creía, no tuvo nada de cristiano. Pero es cuando comenzó a dársele forma a la religión católica, que comenzó a poner padres, sacerdotes y que conventos. Ahí comienza entonces. Pero no es que Constantino fue el primer padre cristiano. Y eso es hasta el siglo III, en el año 387 más o menos. Entonces, por ahora los cristianos están aquí peleando contra Roma. Y estos dos primeros enemigos ya han sido destruidos. Pero aún falta Satanás. ¿Qué va a pasar con él? Es lo que vamos a ver en el capítulo 20. Ya de entrada nos dice que va a ser atado por 1000 años, dice la palabra del Señor. Así que estos tres amigos o enemigos de Dios, amigos entre ellos, se habían unido para oponerse a Cristo y a su obra. 2 ya fueron vencidos, pero la obra todavía no termina porque Satanás todavía quedaba suelto. Todavía no había sido derrocado y no ha sido todavía. Recuerde, Juan no está iniciando un capítulo nuevo. Él sigue hablando de la batalla espiritual de Cristo contra sus enemigos. Esto es lo que lo vamos a leer en el capítulo 20. Esa batalla ahora contra Satanás. El 19 habló de los falso profeta y la bestia. Ahora se va a hablar de el diablo, de la bestia y el falso profeta. Ellos creían que iban a ganar. Robaban, perseguían, desterraban, asesinaban al cristiano. Eran estas las armas más fuertes que tenían para subyugar a los cristianos. Yo no sé, hermanos, si usted recuerda que siempre que Satanás ha utilizado la fuerza para vencer al pueblo de Dios, el cristianismo, el pueblo de Dios se multiplica. Haga memoria, en Egipto, cuando los israelitas en el Antiguo Testamento se les forzó con tareas más duras y más duras y más duras, ya no les daban después los elementos, pero todavía les decían, tienen que sacar la producción de tantos ladrillos. El pueblo se multiplicaba más y más y más. Después, hermanos, en el periodo de los jueces, también hubo otra situación similar. Después, cuando fueron llevados de esclavos a Babilonia con Nabucodonosor. Después vino los asirios, hermanos. Después en el tiempo de los romanos. Ahora una vez más ahí los vemos luchando. Cuando la persecución llegó por el medio del apóstol Pablo, que todavía no era un apóstol, que era el perseguidor, el instigador de la iglesia, dice que los que iban siendo perseguidos iban predicando el evangelio. Y los cristianos que nada más estaban en Jerusalén y en Judea, ahora tuvieron que salir forzados, pero iban llevando el evangelio a Samaria y a partes donde nunca habían querido ir. Entonces, Satanás no ha aprendido la lección. Si va a venir un tiempo para nosotros hoy en día, porque todos tenemos nuestro apocalipsis, lo que quiero decir es que esto que pasó no es la única vez que va a pasar. Puede llegar a pasarnos a nosotros también. Puede repetirse y parece que vamos en ese rumbo donde cada vez el gobierno físico se pone más hostigador contra los cristianos. Yo le decía a los hermanos que un tema de esto, como el que tuvimos aquí el jueves, de la homosexualidad, en un estudio bíblico, me paro yo a predicar de esto en la plaza ahí en Orlando, y muy pronto me van a vetar, me van a callar y tal vez me vayan a poner tras las rejas. ¿Por qué? Porque hoy en día el gobierno no te permite públicamente estar enseñando en contra de lo que estuvimos hablando, en la homosexualidad que estuvimos hablando el jueves y que vamos a seguir estudiando aquí en casa todos los jueves. Por lo tanto, hermanos, esto es por ahora, nos dejan a predicar aquí. Creo que muy pronto vienen que también va a estar prohibido esta clase de situaciones. Sin embargo, ahí llegará el punto de reflexión en nosotros, nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 10, por favor, vaya conmigo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 10. Quiero que usted note lo que estaba pasando entre las iglesias de las cuales leímos. Dice la escritura, Apocalipsis 2, 8 al 10. Dijo Cristo, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto,
¿Qué se le dijo? Le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo estaba pasándola a los hermanos ahí en Esmirna? Muy mal. Y le dice Cristo: yo sé dónde estás. Moras entre una sinagoga que es sinagoga de Satanás. Ellos son falsos judíos. Todo lo que andan haciendo es espiándolos a ustedes. Aguanta. Sé fiel hasta la muerte. Vas a padecer persecución por 10 días. Esos 10 días no son literales. Es un espacio de tiempo. Dios no le dijo cuánto, pero viene un espacio de tiempo muy duro. No tire la toalla. Sea fiel hasta la muerte. Se le dice a la iglesia en Esmirna. También a la iglesia en Pérgamo. Capítulo 2, versos 12 y 13. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Cómo murió Antipas? Yo no sé, pero sí sé por qué murió. Murió por causa del evangelio. Aun cuando Antipas fue muerto en la manera que haya sido muerto, dice Dios, ustedes han seguido fiel. Esos eran los tiempos que a los hermanos que se les está escribiendo estas profecías. Ahora lo que se le dice a la iglesia en Filadelfia, capítulo 3 de Apocalipsis, versos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que, hermanos, si esto no nos habla a nosotros de la fortaleza que tiene Satanás. Satanás, cuando arremete, ¿qué dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque vuestro adversario, Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás no se acerca a nosotros solamente para distraernos. Satanás, cuando llegue a mi vida, va a llegar para destruirme completamente. Y tiene armas muy fuertes para hacerlo, hermanos. Aquí los cristianos de Asia Menor habían visto la muerte en su propia casa. Solamente, no por vagos, no por chismosos, no por peleoneros, no por narcos, por decir lo que Dios dice, por hacer lo que Dios manda. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una prueba así? ¿Cómo reaccionaríamos? Dios tiene compasión de su pueblo que está siendo duramente avasallado. Y Satanás cree que va a ganar. Pero le adelanto, a través de esto, Dios quiso adelantar la victoria de Cristo. Regresando a Apocalipsis 20. Pero ahora el versículo 10. El mensaje tiene que ser urgente para que el pueblo despierte y no tire la toalla. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 20: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de Satanás. Satanás nunca va a ganar. Aunque hoy en día nos haga la vida de cuadritos, aunque hoy por su causa de él tenemos que padecer. Este mundo se ha vuelto violento.
Las enfermedades cada vez son peores, los tratamientos son menos efectivos, el espacio de vida cada vez es más corta. Comenzamos a sufrir demasiado, la inseguridad cada vez es mayor, la política cada vez es más falsa, cada vez confiamos menos en el hombre. Todo se ha vuelto bastante difícil, hermanos. Y esto es así, pero el enemigo no está ganando. El final es que él, el falso profeta, la bestia y quien se una a él, serán derrotados. Y aún nosotros, entregando nuestra vida física, estaremos siendo victoriosos en nuestra vida personal delante de nuestro Dios. Así que, ¿de qué habla este capítulo 20? Déjeme decirle dos cosas. Es de vital importancia entenderlo, porque aquí se habla de la derrota de Satanás. Es atado y es echado en el lago de fuego. Por años han existido acaloradas discusiones sobre este capítulo. Se ha dicho que dependiendo de su interpretación, usted demostrará si es un premilenario, un posmilenario o no acepta el milenio. ¿Cómo se identifica usted? Usted dirá, hermanos, que no sé ni una de las tres. Bueno, no se preocupe, que para eso yo preparé este sermón, para ayudarle a que usted tenga una plena identificación. ¿Es premilenario, es postmilenario o usted no cree en el milenio? No pienso que Juan, allá en la isla de Patmos, estaba pensando, bueno, voy a escribir para el 2024, los hermanos decidan si quieren ser premilenialistas. Nada de eso, hermanos. Juan no estaba pensando absolutamente nada, ni Dios tampoco está pensando en eso. La palabra milenio no está en la Biblia, pero es tomada de los 1000 años que aquí son mencionados, del versículos 2 al 7. Si se omitieran esos versículos 4, 5 y 6, quiero que los lea conmigo. Apocalipsis 20, versos 4, 5 y al 6. Dice la escritura así. Este es el tronco del premilenialismo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cómo murieron estos? Decapitados. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Decapitados. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermano, eso es muy complicado. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Usted ya ha resucitado. ¿Sabía eso? Usted ya murió. Hermano, no, hábleme bien. Sí, los que estamos en Cristo morimos cuando fuimos y descendimos a las aguas del bautismo. Ya no quisimos morir para esta vida. Y resucitamos. Simbólicamente. Y ahora vivimos para Cristo. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, porque vamos a morir, pero la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Esa muerte sí se puede evitar. La primera muerte no la vamos a evitar, porque todos un día físicamente vamos a morir. Físicamente. Pero hay una segunda muerte, que es la muerte eterna. En la primera es una muerte física, donde hay un desprendimiento del espíritu o el alma. El alma sale del cuerpo, es la muerte física. La segunda muerte es la muerte eterna, donde el alma puede ser llevado al infierno. Y de ahí, hasta ahí terminaremos, atormentándonos día y noche. Esa segunda muerte se puede evitar. Pero necesitamos primeramente morir simbólicamente, bajar a las aguas del bautismo, entregarle nuestra vida a Cristo para resucitar.
para ser bienaventurados los que ya han resucitado la primera vez. Si hemos resucitado con Cristo, esa segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. La podemos evitar, claro, si somos fieles hasta la muerte. De eso trata esto. Y el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Así que esos 3 versículos, del 4 al 7, es el tronco del premilenialismo. Tengo 20 minutos para rápidamente darles, al menos superficialmente, qué enseña el premilenialismo. Y no se vaya de aquí esta tarde habiendo dicho, pues el hermano Higo que iba a decir algo pero no lo dijo. Entonces, si usted me pone atención los últimos 20 minutos de mi lección, le aseguro que se va a ir muy contento sabiendo si es un premilenialista, un postmilenialista o no cree en el milenio. ¿Sí? ¿Qué enseña? ¿Qué cree el premilenialista? Ustedes han oído de Armagedón, han oído de que va a venir Cristo a poner su reino sobre la tierra, han oído de que seremos arrebatados, el rapto, han oído estas doctrinas. Son parte de la doctrina del premilenialismo, ¿sí? Ellos rechazan el establecimiento del reino de Cristo. El premilenialista o el postmilenialista no cree que el reino ya está aquí en la tierra. Pregúntese usted si usted lo cree. Yo soy de los que creo que el reino ya está en la tierra. Ahora, pero no importa lo que el hermano Basilio crea. Importa qué enseña la Biblia, ¿verdad? Ya eso vamos a hablar en un momento. Pero el premilenialista no cree que el reino ha sido establecido. Él dice, va a ser establecido. Por eso hablan, ya viene Armagedón, ya viene el rapto, tengan cuidado. Incluso venden stickers, ¿verdad? Que uno los pega ahí en los bumpers, en las defensas, y dice, si ves a este carro manejándose solo, es que ya me fui con Cristo, ¿verdad? Porque así dicen que el rapto, como dicen, uno será tomado y el otro será dejado. Si este carro se va conduciendo solo, es que el Señor ya me llevó con él, me raptó. Bueno, uno dice, tienen que tener Biblia. Y ellos dicen que tienen Biblia para hablar de ese rapto. Número 2, aceptan el rapto, la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Es el periodo que antecede precisamente a la venida de Cristo, del establecimiento del reino, según ellos. ¿Ok? Daniel habló de la gran tribulación, de la cual nunca ha habido. Todas estas cosas que están aquí, hermanos, la Biblia las habla. La Biblia habla no del rapto en sí, pero habla que seremos arrebatados. Usa esa palabra. La Biblia habla de la gran tribulación. La Biblia habla del anticristo. La Biblia habla de la guerra del Armagedón. La Biblia habla de los 1000 años. Entonces, esto ellos lo ponen en la licuadora y lo mezclan y sacan la teoría premilenialista. Y cuando uno le hablan sin saber, dice uno, pues sí, la Biblia dice los 1000 años. Pero, hermano, hábleme de los 1000 años, hábleme del Armagedón, porque todo lo han mezclado, lo sacan fuera de su contexto, para poder ellos sacar esta teoría que no tiene ni pies ni cabeza dentro de la distribución bíblica. Sin embargo, es lo que están enseñando. Definen al rapto como el principio del fin. Cuando el rapto comience, es que ya está comenzando el fin. ¿Sí? Según ellos. Ahorita les voy a dar textos. Sus textos favoritos son estos que aparecen en pantalla. Vamos a leer. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Porque usted como yo se preguntará, hermano, ¿y de dónde agarran ellos esto? Bueno, tienen Biblia. Acuérdense que Satanás usa la Biblia también. La usó ante Cristo. La usa mal, pero también la usa. En primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, en los versículos 15 al 17, dice la escritura así. Voy a leerles del 13 para que tomemos el concepto completo. Dice, primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando uno muere con esperanza o sin esperanza. Quiera Dios que el día que yo me vaya, yo muera con mi esperanza de que voy a resucitar para vida eterna. Y ojalá que usted también. Hay manera de hacer esto. Pero hay quienes tristemente, diariamente mueren sin esperanza, no habiendo venido a los pies del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no vamos a resucitar antes que ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ahí está la palabra, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo está describiendo un suceso. Y este suceso que Pablo está describiendo es la venida del Señor, cómo va a ocurrir las cosas. Sin embargo, los exponentes del premilenialismo sacan del contexto lo que Pablo escribe y lo proyectan que esto va a ocurrir en la gran tribulación, luego los 1000 años y después vendrá el fin. ¿Con qué autoridad ellos desclasifican? ¿Con qué autoridad ellos desglosan? ¿Con qué autoridad llevan ellos a donde ellos quieren llevar los textos donde la Biblia los pone dentro de un mismo suceso? Eso no se vale. Eso no es algo digno, eso no es confiable, eso está mal. Eso es distorsionar el evangelio. Pablo habla, suponiendo que Pablo está vivo, dice, y viene Cristo. Ya han muerto muchos. Esos que murieron en el Señor van a resucitar. Luego los que quedemos vivos dentro del mismo suceso, todos vamos a ser arrebatados para recibir al Señor. Tanto los que murieron al resucitar, junto con los que estamos vivos. Pablo explica en 1 Corintios que tenemos que ser transformados, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que los premilenialistas nos sacan. Ellos están pensando miles de años, otros 1000 años, el arrebato, el Armagedón, la gran tribulación. Dios tiene un poder para que en un abrir y cerrar de sus ojos se manifieste el Señor y todos resucitemos, y los que estemos vivos, vamos a decir que ahorita viene el Señor, pues usted y yo estamos vivos, entonces seremos transformados de un momento a otro. Este cuerpo físico dejará de existir, porque nadie entra al cielo con esto, nadie se va al infierno con este cuerpo. Tiene que ser revestido de uno espiritual, como se explica en 1 Corintios 15. Pablo dice, mira, cuando tú siembras una semilla de un grano, ese grano no sale solito, nace en otro cuerpo. Así es nuestra vida. Muere físicamente, resucitaremos espiritualmente en un cuerpo adaptado para vivir en la eternidad. Este cuerpo a los 58 años se hizo viejo. El otro cuerpo, ese no envejece, ese no se enferma, ese no es tentado, ese no peca, ese no muere. Ni en el cielo ni en el infierno, quiero que sepan eso. El cuerpo que Dios nos va a dar no muere nunca. Para aquellos que estén, muchos valentones que no saben la Biblia, dicen, pues que el Señor me mande el fuego, total, me tira el fuego y entonces yo me achicharro y ya no sé nada. No, Señor, no se va a achicharrar. Ahí día y noche estará siendo atormentado en la llama de fuego. No es que se achicharró. Usted va a seguir viviendo. Ese cuerpo el cual usted será revestido es eterno, o en gloria o en condenación. ¿Qué otros textos utilizan? Mateo 24, versos 40 y 41. Usted sabe que Mateo 24 habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, ellos toman Mateo 24, versos 40 y 41 para enseñar lo siguiente. Aquí está parte del arrebatamiento. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ve eso? Una va a ser tomada, otra va a ser dejada.
Sin embargo, si nos tuviéramos el tiempo y leyéramos todo Mateo 24, no está hablando de arrebatar. De hecho, si usted sigue la lectura más adelante, dice, el que anda en el campo no venga a la ciudad, de ahí váyase, huya. Si fuera el día final, ¿a dónde puedes tú huir? Que Dios no te va a alcanzar. Es que aquí no está hablando del juicio final, estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Y de eso, en una familia, uno escaparía y la otra se quedaría ahí, no pudiera escapar. De hecho, el Señor dice, ruéguenle a Dios que cuando esto vaya a pasar, aquí en Mateo 24, no sea ni en invierno ni en día de reposo, para que pueda salir huyendo. Pero no está hablando para nada de lo que ellos dicen. Aquí mismo, en Mateo 24, verso 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí está la gran tribulación que ellos hablan. Ellos dicen que por 7 años. La Biblia aquí no dice por 7 años. Esa gran tribulación se dio, hermanos, para el pueblo judío, especialmente en Israel. Cuando los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén, y ahí por 3 meses, con el general Tito al mando, que era el hijo del emperador, no dejó entrar ni salir nadie de Jerusalén. Después de 3 meses, escribe Josefo, que la gente se estaba comiendo a sus niños del hambre que tenían. Se acabaron los víveres y tenían que comenzar a matar a sus propios hijos para sobrevivir. Hasta que ya más no pudieron y Roma entró finalmente. Y los judíos querían pelear, pero ya no tenían fuerzas, no tenían nada en ellos. Y vino una gran tribulación. Daniel profetizó esto, que ocurriría en el pueblo de Dios. Y ocurrió. Pero ellos hablan que antes de que venga el Señor, el Armagedón, vendrán 7 años de gran tribulación. ¿De dónde sacan 7 años? Otro falso concepto que agregan a la falsa teoría del premilenialismo. Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿No has oído? Ya están los anticristos. Hoy ya viene el Señor, ya viene el rapto, porque ya se oyen muchos cristos, muchas religiones, y alarman a muchos, y la persona que no sepa de la Biblia se va con la idea del premilenialismo. Entonces, hermanos, todos estos son sacados de su contexto y así arruinan el mensaje de nuestro Dios. Entonces, cuando hay que refutar, hermanos, la doctrina del rapto, hay que hacerlo con la palabra del Señor. El marco del tiempo de ellos es completamente incorrecto. Ahí en Mateo 24, el versículo 34, fíjese bien, ellos dicen que todavía no viene el rapto. Ahora escuchen lo que dice Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará, ¿qué cosa? Esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo escribió este evangelio allá por el año 57. Y dijo, esto va a ocurrir en esta generación. Y el premilenialista de hoy dice, no, ahí viene ya Armagedón, ahí viene ya la gran tribulación. Hello. Estás fuera de tiempo. Y las personas que escuchan esto, ¿por qué no leen un poquito la Biblia? Y déjense de andarse alarmando por cosas que no tienen fundamento bíblico. Eso ocurriría y ocurrió en aquella generación. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el tiempo que Cristo dijo. Otro texto, versículos 37 al 42, ahí mismo en Mateo 24, versos 37 al 42. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque se llama la venida de Cristo. Lo he explicado antes, hermanos. En el Antiguo Testamento hubo varias venidas de Dios. Dios visitó a su pueblo, no físicamente. Cuando Dios castigó y llevó a su pueblo esclavo a Babilonia, Dios dice, Él fue hacia ellos a castigarlos.
Porque se emplea el verbo Dios vino, piensan como que Cristo vino así físicamente, en la misma manera. Dios ha visitado a su pueblo muchas veces. Y aquí, cuando Cristo y Dios decidió finalmente romper el pacto con Israel, el templo en esta ocasión, en el año 70 después de Cristo, fue destruido una y para siempre. Hasta el día de hoy, el judío no tiene más templo. Existe un muro que le llaman el muro de las lamentaciones, nada más. Reliquia de aquello que fue el templo. Dicen, yo no estoy seguro, pero supongamos que fuera. Nunca más se levantó ningún otro templo, porque el pueblo judío entendió en ese momento la terminación del vínculo del pacto con Dios. Y de eso habló el Señor. Sin embargo, hermanos, eso se llama la parucía. La parucía es la venida de Cristo de una manera simbólica. Es como Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días del fin del mundo, hasta el fin del mundo, amén. Cristo está entre nosotros. Cuando un grupo está comprometido con Dios y tiene una relación con Dios y hace lo que Dios dice, he aquí yo estoy con vosotros. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, he aquí yo estoy. Cristo está con nosotros, aunque no lo percibimos físicamente, pero Él ha prometido estar con nosotros. Entonces, esas son las cosas que ellos alteran, que no entienden, que no se explican. No solamente el tiempo de ellos es incorrecto, el lugar es incorrecto también. Lucas 17 dice exactamente lo que acabamos de leer más o menos en Mateo. Lucas 17, porque Lucas 17 es el paralelo de Mateo 24. Lucas 17, verso 34 al 37, lo que acabamos de leer. Hablando con el pueblo judío, les dice el Señor, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. ¿De qué cuerpo estaba hablando Cristo? Del cuerpo suyo, del pueblo judío. Y esto ocurrió precisamente, hermanos, como les dije en un momento, Roma vino y sitió a Jerusalén completamente por 3 meses. Y fue después que ahí se juntaron las águilas. Ahí fue la gran masacre, ahí fue la gran tribulación de la que el profeta Daniel había profetizado. Así que se equivocan en el tiempo, se equivocan en el lugar. Los ejércitos romanos sitiaron a Jerusalén en el año 70 y este fue destruido. Su tiempo, su lugar, sus acontecimientos, todos están equivocados. No tengo el tiempo para leer todas estas citas, pero quiero citar algo más. Un malentendido fundamental acerca del reino. Ese es el problema de ellos. En la profecía, en su naturaleza y en su establecimiento. No me gusta irme tan rápido cuando siento que son conceptos que tenemos que aprender. Voy a dejar mi lección aquí, pero prometo la próxima semana, si el Señor me permite, hablar por qué la profecía premilenialista está completamente fuera de base. Aquí está lo que Dios dice, tanto en Isaías 2, 2 al 4, 11, 1 al 10 y Daniel 2, 44, explican de una manera el concepto del establecimiento del reino y echan por tierra de una manera fácil cualquier teoría premilenialista, postmilenialista. Por eso los cristianos no creemos ni en el rapto, ni en la gran tribulación, ni en el milenio. El Armagedón ya existió y es una guerra espiritual que ahora todos tenemos nuestro propio Armagedón, ¿verdad? La batalla contra el bien contra el mal. Eso es todo. Entonces, hermanos, por otra parte, viene una explicación continua sobre estas 3 profecías que me gustaría de una manera relajada, sin tener que estar viendo el reloj cada rato, ¿verdad? El próxima semana entrar directamente a ellos. Les agradezco mucho por su atención, hermanos. ¿Por qué estudiar esto? Bueno, porque Apocalipsis 20 nos lleva ahí. Pero a mí me interesa que también ustedes aprendan, porque yo sé que les van a oír, alguien les va a preguntar sobre esto. Como se dice en inglés, para que no nos agarren fuera de base, que sepan de qué estamos hablando y de qué la gente está hablando y en qué sentido han sido engañados sus sentidos de ellos también.
Le doy las gracias a Dios primeramente y a ustedes por su atención. Que Dios les llene de bendiciones y que la palabra de Dios encuentre acomodo en cada uno de nosotros.